Entonces, pues les doy la cordial bienvenida, son las 8:10, no sé si compartieron el link, ¿lo encontraron fácil? Sí, profe, el link está en el grupo de nosotros, ya todos Bueno, lo tienen. todos lo tienen. Bueno, listo. Deseo que este periodo que inician, que ya ustedes están en la recta final, pues tengan un buen momento, tengan la posibilidad de salir bien con todos sus proyectos y sus cosas. Ustedes saben que estamos para ayudarles en lo que sea necesario. La parte de investigación, pues ha tenido algunos cambios, ¿no? Ya no está el profe César en la parte de investigación y de semilleros. Entró el profesor Germán Alarcón Leudo. El profesor Páez tampoco está. El profesor Pinson ahora es el coordinador de los decanos. Eso hace que algunas cosas cambien dentro de nuestra organización administrativa, pero lo que es para ustedes clave es que de todas maneras tienen una dirección de programa que está dispuesta a acompañarlos en lo que necesiten. Tenemos pendiente algunos asuntos con Jorge, con Alexa y con Vale, con el tema de registro y control. Básicamente, pues a la solicitud de sus cartas, lo que hay que hacer específicamente es entrar a la página y enviar la solicitud por reintegros, o sea, solicitudes reintegros, ¿sí? Igual, pues, esos casos en detalle los miramos específicamente, pues, nosotros directamente. Si alguien tiene alguna situación que quiera aclarar, que quiera revisar y con ella, pues, arreglar sus problemas, ustedes saben que yo estoy dispuesta a colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Bueno. Bueno, chinitos, recuerden que para considerar que están en clase tienen que tener la cámara abierta. De todas maneras, pues digamos que por hoy primer día se los perdono. Deberían estar específicamente, digamos, como linkeados con esta directiva institucional. Pues de todas formas hay que cumplirla. Pero les cuento. Entonces, hay que tener abierta la cámara. Entonces, pues hay que cumplir con ese requerimiento. Bueno. ¿Aló? ¿Sí están ahí? Sí, señora, sí, señora. Bueno, chicos. Bueno, muy bien. Señora. Voy a contarles un poquito de esta asignatura. Esta asignatura es muy especial. Es muy especial porque con solo ella nosotros podríamos tener una actividad profesional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que puede ser una especialidad del comunicador social y pues de todas maneras hay que mirarle todos los temas relacionados al desarrollo de como de todo el contenido programático porque es muy importante y van a aprender muchas cosas que van a ser, digamos, a entrar a formar parte de su conocimiento y que realmente no pensaban que era así. Entonces, bueno, vamos a empezar por preguntarles a ustedes qué piensan que es organización de eventos y protocolo. A ver quién me cuenta. Profe, como, no sé, como, bueno, cuando uno tiene una empresa, realizar algún evento y cómo se debe de hacer, cómo es el proceso, sí, digamos que cómo es el protocolo para organizarlo, pues no sé, se me ocurre a mí eso. Ok. Bueno, bien, sí, por ahí van cosas, van temas. Por ejemplo, Jackie, ¿qué te imaginas que es organización de eventos y sobre todo la parte de protocolo? Jackie sí fue, Daniela. Profe, buenos días. Buenos días, Jackie. Bueno.
Bueno, profe, yo pienso que igual como lo que dijo Jorge, es como todos los procesos que debemos tener en cuenta para la realización o la organización de un evento, ya sea social o privado. Ajá. Y ya, profe, eso es lo único que, pues, que tengo ahorita como una idea, porque pues ya el resto como que lo dijo Jorge. Ok, perfecto. Julio, ¿qué se te ocurre? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sobre qué es este? ¿Cuál es esto? ¿Esto cómo se llama? ¿Protocolo y qué? Perdón, el Organización de eventos y protocolo. protocolo. No, pues algo parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada, pero como más, como enfocado a una cosa como más formal, como establecer sí, cada punto más detalladamente sobre cómo organizar un evento. Ajá, ok. Bueno, nosotros hemos visto desde la comunicación organizacional muchas formas de abordar las campañas y los proyectos, no solamente de posicionamiento, sino cómo se hace comunicación desde el interior de una organización para proyectar una corriente de credibilidad. Eso es muy, pero muy importante. Y una de las partes que hacen ese posicionamiento de imagen y que de todas maneras se utiliza en lanzamiento de productos, en posicionamiento de marca, en sistemas, digamos, académicos que requieren de una, no sé, de una realización de eventos consecutivos para alcanzar el desarrollo del objeto social, pues ahí está la organización de eventos y protocolo. ¿Y por qué les digo que es muy útil para nosotros? Porque nos podemos dedicar única y exclusivamente a la organización de eventos y protocolo. Ya con el conocimiento que traemos de lo que es un plan estratégico, de lo que es arreglar los problemas de una comunidad, identificar unos focos específicos para poder proyectar esa imagen de compañía de acuerdo a ese plan estratégico general que es el que plantea la alta dirección y que nosotros queremos hacer. Los eventos son parte fundamental de esto. Sin embargo, cuando ya nos dedicamos a la organización del evento, pues tenemos que cuidar muchísimos aspectos, pero muchos, muchos, muchos aspectos. Entonces, voy a ver si puedo compartir acá un video. Hola María Paula, ¿cómo estás? Voy a dejar de grabar un segundo. A ver, lo voy a poner. Por las empresas. Hablamos en este caso de protocolo en la empresa o de ceremonial corporativo, y aquí también tendremos que elaborar una serie de pautas y de criterios que nos ayuden a decidir las precedencias y las presidencias. Pues un profesional del protocolo debe tener una serie de competencias y de habilidades. En primer lugar, podríamos hablar de las habilidades directivas, y en este sentido es muy importante el liderazgo y también la coordinación de equipos. En este sentido también es muy importante que sea una persona capaz de trabajar en equipo, porque la organización de un evento requiere de muchas personas distintas y el trabajo en común de distintos departamentos dentro de una organización. Es muy importante también que la persona tenga grandes dosis de planificación. Pensemos que un evento requiere de una planificación previa de meses de antelación y también grandes dosis de organización. Es muy importante también que sea una persona capaz de resolver problemas y que sea capaz de dar solución a los posibles imprevistos que nos podemos encontrar en un evento. Bueno, muy bien, querido Julio. Ahí hay un segundo enlace, entonces antes de ponerlo, nos queda claro entonces que el protocolo es una herramienta completamente estratégica. ¿Por qué estratégica? Pues nos ayuda a solucionar una cantidad de situaciones a la hora de hacer los eventos, de organizar bien las cosas. Es una especialidad del comunicador. Está al servicio de las entidades oficiales porque ellas determinan una cantidad de protocolos que hay que seguir, pero también están las privadas que tienen que de pronto atender
la presencia de dignidades que provienen del ejército, que provienen de pues, las fuerzas militares, de Presidencia de la República, de nuestro sector religioso. Entonces, cada uno de ellos va a tener un protocolo diferente y seguramente nos vamos a encontrar con el jefe de protocolo de estas entidades en la realización de los eventos. Entonces, aquí, pues, esta asignatura tiene un marco y vamos a entender de dónde viene esa organización, o sea, todo lo que sea cultura para nosotros y entender la razón de ser de cada una de nuestras gestiones, pues es muy importante. Entonces ya hemos visto comunicación corporativa, un evento es parte de comunicación corporativa, así sea la organización de una rueda de prensa, por ejemplo. Una situación de carácter estratégico donde estamos en el posicionamiento de marca o de imagen que requiere de algunos eventos y de algunas gestiones de parte del comunicador que requieren de protocolo, entonces ahí está. Y el tema general de la organización de los eventos para que todo nos salga bien y para que no vayamos a tener inconvenientes. Muchas gracias, querido Julio. Entonces, mira a ver si puedes rodar el segundo. ¿Qué se llama cuál? Es... Igual, es que no me acuerdo qué nombre le puse, pero el segundo video que hay ahí en la Sí, señora. plataforma. Gracias. Creo que son las dudas que tienen los estudiantes con respecto a qué es el protocolo. Ahí se ve. Ajá. Sí, señor. ¿Es este? Sí. Sí, creo que sí. Encantado, Iván. Encantado. Sí. Muchas gracias Ese por es. la entrevista. A ti, a ti. Aunque a ti ya te he explicado más o menos cómo funciona, voy a volverlo a explicar por si hay alguien nuevo que está viendo el vídeo. Voy a hacerte 3 preguntas sobre protocolo y organización de eventos, Perfecto. las cuales me tienes que contestar con total sinceridad. Por supuesto. Eso siempre. Normalmente entrevisto a alguien que ya está graduado, pero en tu caso creo que es tu último curso. Sí, eso es. Pero por lo que me han contado eres el top de aquí. A ver, tampoco tanto. Todo con esfuerzo puede ser cualquiera una persona top en esto. Para momentos de crisis de eventos, departamentos específicos que se encargan un poco de eso. Entonces al final están muy relacionadas, pero se puede ir por diferentes vías muy diferenciadas. Depende de lo que te guste más. Entonces, en la parte de protocolo, cuando dices relacionado con la política, ¿en qué sentido es? Hay en parte que, bueno, por ejemplo, en el evento que estamos, que es el último, una simulación de las Naciones Unidas, de War Moon, gestionado por la Universidad de Harvard, aquí entra toda la parte política en la vida oficial, en la ONU, la parte de protocolo de trabajar directamente con los países, con embajadores, con representantes de esos países, y luego la parte política, directamente la comunicación política, o cada partido político, como puede ser los que tenemos ahora aquí en España, tiene una sección de protocolo, el cómo actuar en cada evento, en cada situación, a la hora de juntarse con otras autoridades de Estado, con otros ministerios siempre. Hay cosas importantes que la ley marca y que eso se tiene que conocer, y ahí está esa parte del protocolo relacionado con toda la política. También me han dicho que hay un módulo que es parecido sobre el protocolo. ¿Crees necesario estudiar una carrera de 4 años sobre estos estudios? Lo dejaré ahora al final. Listo, querido Julio. Bueno, después de ver ese par de videos, ¿qué piensan ustedes? Entonces ahora están un poco más ubicados, ya se alcanzan a imaginar que de todas maneras es una actividad complementaria y propia de la comunicación, es una especialidad. Es de alguna manera de pronto una forma de encontrar la vía del emprendimiento, de no depender de otros para poder trabajar. Por lo tanto, pues puede ser una buena alternativa. ¿Qué se les ocurre y cómo se sienten con esto? No, pues uno no sabe ya si cómo sea, sí, porque según el primer video no es como uno se lo imaginaba, algo así tan ceremonial, sino es otra cosa ya. Sí, sí. En fin, ¿quién tiene otra opinión? María Paula, que está conectada, ¿puedes hablar, María Paula? Pues, profe, ya dependiendo de qué tipo de marca es la que vamos a realizar como el evento y como el proceso,
Ujú. para poder llegar al reconocimiento que queremos alcanzar en la parte social, ¿sí? Sí, ok. Sí, todas, tanto la parte social como la parte institucional tienen un protocolo. Ahora nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de la clase que pues todo tiene una justificación, tiene un origen y tiene una forma de manejar las cosas. Entonces, bueno, entonces ahora yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, acá. ¿Alguien quiere Acá, hacer otro comentario? no. Pues acá me apareció el que creo que sí decías, que me sale preguntándole a varios estudiantes sobre lo del protocolo, entonces no sé si ponerlo. Ah, sí, lo podemos poner. Ese es el video del que estaban diciendo antes. Entonces, Sí, que dice él que ya que, pues si quieres ponerlo, claro que sí. sí, señora. Ok. ¿Se ve? Sí. Ya Regla está. ceremonial diplomática o Sí, se palatina oye, sí. establecida por decreto o por costumbre y proceso de diseño, planificación y producción de cualquier tipo de reuniones que pueden tener diferentes finalidades. ¿Cuántos tipos de caza os enseñan a hacer en protocolo? 0. Ninguno. Organizar cenas, como organizar salas para hacer desfiles, pues de todo un poco, galas. Muchas cosas. ¿Más específico? Básicamente, cómo colocar la mesa, cómo sentar a la gente, orden de importancia, vestimenta. ¿Voy bien vestido para un protocolo? Los zapatos no. A organizar las mesas, hacer menús, que es importante, pero en sí el protocolo de a lo mejor, yo qué sé, recibir a gente importante y así, no. Yo creo que eso es más con la práctica, Claro, luego. en la carrera, si te metes, realmente es para, pues eso, la comunicación externa y tal, o el tema de eventos, que eso te va a saltar a hacer eventos de bodas, eventos de festivales, eventos de lo que te salga de la nariz. Pero protocolo, 0. Aquí tenemos una mezcla de todo. Tenemos una mezcla de protocolos de mesa, protocolos de manejo de dignidades, seguir una serie de normas que son una serie de leyes, que es interesante para nosotros conocerlas, para que en el manejo integral de la comunicación y los eventos ligados a las estrategias comunicacionales, pues manejemos bien las cosas, porque el problema es a veces no manejar bien las cosas. Entonces, no sé si ahí de casualidad, es que ahora con este software, con estas actualizaciones, ustedes están viendo el PowerPoint. No, señor. pero ¿Todavía no? no estás compartiendo. Y entonces, ¿cómo hago para compartir imagen ahora, Julio? No, Porque yo para imagínate esto, pues, no, yo solo sé que el botón compartir pantalla, pero no sé más yo. Tendrías que cerrar y volver a abrir y sí volver a darle en compartir, profe. pero es que ahora ya no me salen las opciones. A ver, sí. Tal vez es porque tú le diste el permiso a Julio. No, él entró solito por la organización. Entonces, no sé, por cómo se hace la reunión. Vamos a ver, sí. Es que aquí, por ejemplo, antes yo le decía compartir PowerPoint y me salía la pantalla. Yo, perdón, yo ya que tenías fiebre, que otra vez enferma o algo. ¿Quién? ¿Yo? Por ahí oía, uy, ya la fiebre me bajó, algo así. Ay, sí, es que me pusieron el viernes la vacuna de Moderna. ¿Y cómo te parece que me ha sentado de patada? Pero de patada es de patada. O sea, yo me hice la vacuna justamente el viernes
para pues poder tener el sábado y el domingo tranquila si tenía algún mal, pero ayer como que la cosa se complicó y ayer estuve con fiebre bastante rato y me acosté y como hasta la 1 de la mañana tuve 39 de fiebre, entonces ahí está la cosa que a veces no. Ahí sí ya están viendo la sí, pantalla, señora. ¿cierto? Sí. Ah, ok. Gracias, Julio, por preguntar. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, es una herramienta súper, súper poderosa. ¿Por qué? Porque el que conozcamos esto nos hace bien. O sea, es mejor conocerlo a que desconocerlo. Y sobre todo, pues tener como algunas pautas específicas. Entonces, etimológicamente, por ejemplo, la palabra protocolo, ¿dónde viene? El origen es una palabra griega que se llama protocolum, que quiere decir primera hoja o cubierta de un manuscrito. En latín lo escriben protocolum y para nosotros en nuestra lengua castellana la raíz es proto, que equivale a prioridad. Y esto nos da una guía porque nosotros todo el tiempo en protocolo estamos identificando las prioridades. El orden de las mesas, el orden de los saludos, el orden de la asignación de puestos, el orden del saludo en un evento, el orden de la organización de las personas dentro de un auditorio. Por lo tanto, siempre estamos marcando el tema central de la prioridad porque desde la prioridad es que salen las normas. Entonces, nosotros vamos a aprender a manejar unas normas que son muy, pero muy importantes. Entonces, a nivel de definición, entonces dice conjunto de conductas y reglas que una persona debe observar y respetar cuando se mueva en determinados ámbitos oficiales, ya sea por una cuestión de circunstancia especial o porque ostenta algún cargo. Otra definición que tenemos es un conjunto de normas y procedimientos útiles para transmisión de datos conocidas por el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque protocolos, la palabra protocolo la encontramos como término en muchas cosas. Por ejemplo, ahora es lógico encontrar el protocolo de las condiciones de bioseguridad, ¿cierto? Pero cuando uno llega a una notaría, también le dicen en la notaría, esta es la oficina de protocolo. Pero cuando uno llega, por ejemplo, no solamente a las Fuerzas Armadas, a manejar información o eventos, entonces dice, hay que respetar el protocolo. Este protocolo indica que hay personas que deben conocer la información y hay otras que no. Le dicen a uno, el protocolo de nuestra organización determina que solamente el gerente o el presidente de la compañía serán los voceros y el protocolo de la organización determina que ellos son los únicos que se van a enfrentar a declaraciones en medios de comunicación. Entonces la palabra protocolo la encontramos en nuestra lengua castellana en muchas partes, traduciendo distintos conceptos. Por eso es que acá pues hago todo el tema de definiciones. Otra definición es conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en ciertos actos o con ciertas personalidades, que más o menos es lo que nosotros vamos a ver acá. Y también puede ser un documento o normativa que nos invita a actuar de una manera especial. Entonces, el protocolo social dice que si voy a un matrimonio no voy en vestido de baño, a no ser que la invitación diga los asistentes vestirán vestido de baño y salidas o pareos y sombreros de playa. Entonces, a uno lo invitan a una actividad en particular determinando cuál es el protocolo. Entonces, aquí hay una normatividad específica. Cuando a estos chicos se les pregunta, entonces ellos dicen de práctica 0 y de teoría 100. Claro, hay que tener muy claro que cuando uno está incursionando en el tema del protocolo, pues debe tener la teoría muy clara, desafortunadamente. En esta asignatura nosotros vamos a tener teoría y vamos a tener práctica porque ustedes van a darle organización a lo que quieran, no sé si a la reunión de cuando ya se gradúen o hacer un manual para, no sé, para alguien. Es decir, por ejemplo, uno de sus compañeros que se graduó hace mucho, mucho rato, él trabajaba en prácticas en la Cámara de, no mentiras, en la alcaldía. Y una de los proyectos de grado más serios, más extensos y con más trabajo que nosotros tengamos, lo hizo él desde el punto de vista del manejo del protocolo de las reuniones que se desarrollaban en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y ese es un trabajo muy, muy interesante que lo estuvieron implementando. Él estaba en práctica en la alcaldía y terminó
formando parte de una de las secretarías de esta entidad y sigue trabajando allá. Nosotros podemos ver que el protocolo, por ejemplo, es una forma de actuar. Si a uno le dicen, bueno, en una toma de rehenes desde el punto de vista policial, ¿cuál sería el protocolo que debe seguirse? Entonces, el policía dice, pues yo tengo que acordonar la zona, tengo un primer respondiente, tengo personas alrededor que son las que van a gestionar el tema de comunicación con los que hicieron la toma y entonces ellos determinan cómo es el procedimiento a seguir. Por lo tanto, esto se puede definir como un protocolo como tal. La respuesta bélica de un ejército en combate también es un protocolo. Entonces, vamos a rodear a tal zona, una parte del grupo que va en avanzada va paralelo al río, otros van sobre la colina que está cerca al río, los otros van a entrar a atacar por tal parte y entonces los militares son expertísimos en el tema de manejo de protocolo. Pero eso es, digamos que, un protocolo de carácter militar. Si es visto como norma, entonces va a definir el comportamiento nuestro, adecuado también, en una situación específica de un evento, por ejemplo, de un asado, de un paseo de piscina, de una entrevista de trabajo, de un grado. Ustedes saben, por ejemplo, en la Universitaria de Colombia, los graduandos, ahí hay un protocolo establecido, los graduandos llegan, son atendidos por las personas que tienen las togas y los birretes, se organizan en una sala, el salón está dispuesto con unas sillas específicas para ellos, adicionalmente se les ha entregado una invitación previa y pueden ir con 2 personas. La sala está abierta desde las 4 de la tarde. O sea, nosotros realmente no es que tengamos mucho protocolo. Antes era... Lo de grabar el evento por la pandemia, se creó ese nuevo protocolo, grabarlas todos los grados. Desde que entró la pandemia, sí, se han grabado los grados porque como en las clases hay gente que no quiere ir al grado, pero se va a graduar. Ahora que tenemos gente en especialidad, por ejemplo, hay estudiantes que están estudiando especializaciones y que están fuera de Bogotá, entonces pues ellos deben asistir a la lectura de los graduandos, a todos sus eventos y sus cosas, sabiendo que lo nombraron, que se ve que el diploma está allí, así la persona no haya estado específicamente presente en el lugar, se entiende que se graduó. Igual le van a decir, bueno, después de esta ceremonia, dentro de una semana va a empezar la entrega personal o por correo certificado de los títulos obtenidos y entonces pues digamos que la persona puede participar del grado de manera virtual. Entonces pues ahí pues si uno hiciera un protocolo pues tendría muchas cosas que decir, por ejemplo, dónde se sienta el señor Carlos Moreno, cuál es la ubicación del señor rector, si está el señor Isaac, si están los vicerrectores, o sea, cuál es ese orden específico de las personas, si están en la mesa directiva, si no están en la mesa directiva. Realmente nosotros no somos muy formales, de hecho, la bandera de Colombia que tiene por ubicación, la bandera de Colombia nunca se de la derecha, o sea, en un podio siempre tiene que estar a la derecha. ¿Y a la derecha de quién? A la derecha de la persona que es la principal dentro de la mesa directiva. Y nosotros siempre tuvimos la bandera hacia el lado izquierdo y un día dije, bueno, ¿y por qué no somos un poquito puristas, aunque sea eso? Pongamos la bandera de Colombia a la derecha y la bandera del distrito a la izquierda. Y en la mitad, pues obviamente está el nombre de Universitaria de Colombia, pero si yo invito a una bandera a participar, pues esa bandera está a la derecha. Ahora, la bandera universitaria de Colombia en los auditorios no es la bandera que debemos usar. La bandera militar, que es la que tiene el escudo de Colombia sobre la franja azul, es una bandera que corresponde a un ordenamiento militar, o sea que nosotros deberíamos tener banderas tricolores, pero no con el escudo. ¿A quién le corresponde tener bandera con escudo? A las fuerzas militares, a Presidencia de la República, a entes oficiales, pero los particulares no deberíamos tener ese tipo de bandera. Entonces, pues hay muchas cosas que podemos aprender del protocolo en esta convención. El protocolo normalmente lo vamos a asociar con etiqueta, es decir, un comportamiento a seguir
dentro de un acuerdo o convención humana, nosotros podemos determinar qué es lo que queremos, sobre todo en la parte particular. En lo que es oficial está escrito y bien escrito desde hace mucho rato. Entonces no es que vayamos a modificar la norma, no, por el contrario, tenemos que aprender a ver cómo es el comportamiento de los militares, cómo es el comportamiento de los religiosos, qué pasa con el presidente de la República, qué pasa con las dignidades. Por ejemplo, en estos videos que vimos de España, como España es un país que de todas maneras tiene una corona y que tiene a su rey y a su reina. Y la organización política, de todas maneras, tiene que ver con la parte de reyes y todo eso por su establecimiento jurídico. Entonces, la niña colombiana, la compatriota, como dice Julio, habla de el protocolo en casas reales. Y las casas reales son justamente organización social y política de este país. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos gobernaciones, tenemos alcaldías, pero también tenemos un ordenamiento desde, digamos, lo que pudiera ser la división política de Colombia desde Presidencia de la República. La Presidencia de la República está primero que cualquier otro. Pero si están revueltos o asisten a los eventos, dignidades de las fuerzas militares, dignidades de la iglesia, dignidades desde el tipo gubernamental, vamos a tener que dar un orden a todos estos asistentes. Y ahí es donde uno empieza a rascarse la cabeza y a decir, ay, ¿cómo los voy a organizar? Eso es lo que vamos a aprender. Son usos admitidos en cada época que imponen a los individuos lo que se hace y lo que no, lo que se dice y lo que no se dice. Entonces es muy importante saber. Se fundan en el respeto y la dignidad de las personas, porque de todas maneras, pues hay una parte importante y es el reconocimiento de las personas. Acá hay una clasificación que, por ejemplo, cuando tenemos una lista de invitados, nosotros no solamente miramos el rango que tiene, sino que también identificamos si tienen otro tipo de, digamos, condecoraciones o cosas de esas. No es lo mismo un invitado común y corriente que provenga, por ejemplo, de alcaldías, pero tiene una orden de Boyacá o una orden de San Carlos. Eso lo hace diferente ante los demás y entonces por los reconocimientos debemos darle su lugar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el ahí entra protocolo... de ponerlo de VIP como las boletas, en la parte VIP. ¿O? Sí, sí, señor. Y existe ese protocolo cuando se montan a un carro, cuando se montan a un avión, cuando se suben al avión, cuando se bajan del avión, cuando se suben al carro, cuando se bajan al carro, cuando ingresan a una sala, cuando los organizamos en un auditorio. Entonces, pues de nosotros dependerá el punto donde esa persona ha de ubicarse. En la parte, digamos, social, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, aunque hay muchos matrimonios que no los organizan así. Mientras más cercana esté la mesa a la mesa principal, la mesa donde yo me ubico, a la mesa principal, más cercano soy a los novios. Cuando yo veo que los novios están por allá y yo estoy en la última mesa, como quien dice, me invitaron porque me tenía que invitar, pero no soy de sus afectos. Entonces hay una cantidad de lecturas interesantísimas por este lado. En la práctica de normas de cortesía en el ámbito empresarial que mejoran el clima organizacional y las relaciones de los miembros con carácter interno y con terceras personas. Entonces ahí pues tenemos varias condiciones de ese protocolo. El protocolo que hace cumple una función social y entonces dentro de esto que tenemos, previene tensiones y malestares. ¿Por qué? Porque las personas dicen, es que yo me tengo que sentar allá, es que este es mi puesto. Hay muchas personas que hacen unas alaracas por el puesto que ocupan y se quieren sentar en las sillas de adelante. No, mira, no te puedes sentar en las sillas de adelante. Debes sentarte en la silla que te asignaron. ¿Y por qué? Pues porque definitivamente esto hace que en la sala esté organizada. Una vez yo asistí a un matrimonio de invitada y resulta que llegó una persona que pues llegó temprano, entre otras cosas, y empezó a mirar cómo estaban organizadas las mesas de un matrimonio. Y a ella le pareció que la mesa donde quedó no era la mesa indicada y empezó a cambiar los nombres que estaban encima del plato principal. Ustedes no saben
la congestión que esa señora creó. Además, porque las niñas de protocolo que estaban al ingreso del salón, ellas tenían identificado el listado de personas y cuando los invitados empezaron a llegar, los enviaban a la mesa y en la mesa los invitados no encontraban su nombre. Y lo que ella hizo inocentemente, pero además muy mal educada, fue cambiar el orden que la mamá de la novia, que en ese caso es como, entre otras cosas, la principal con el papá de la novia, ellos habían definido por protocolo cómo organizar. Además, ellos, o sea, el señor había sido embajador de Colombia en varios países, estuvo en Israel, estuvo en Cuba, estuvo en varias partes y resulta que obviamente ellos estaban acostumbrados a manejar los eventos de esa manera. Y pues la señora invitada ocasionó un gran malestar, porque además le dañó todo a la mamá de la novia y ella tenía estratégicamente ubicadas a las personas en la mesa. Entonces, cuando uno tiene una invitación, pues uno asume que lo sentaron allí, ay, que me tocó con fulana de tal y fulana de tal, como que medio la conozco y me cae gorda, de malas. Porque el que maneja la organización del evento es el que tiene específicamente la razón para sentarlo a uno ahí en ese sitio. Por eso dice que el protocolo cumple una función social y es prevenir las tensiones y los malestares. Las incomodidades que pueden presentarse entre los invitados, los roces, y son costosas equivocaciones sociales, porque uno pues obviamente, digamos, tiene que acceder a ese protocolo y respetarlo. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, si ustedes se van a casar, digamos, ustedes las niñas se van a casar, y sus papás hicieron la organización y la planificación del evento, y ustedes hicieron la planificación del evento de su matrimonio, de su fiesta, y ustedes tienen 5 hermanos, esos 5 hermanos no se sientan en la misma mesa con los papás y con los abuelos, ¿no? Esos no se sientan ahí. Cada uno de ellos, tanto los hermanos del novio como los hermanos de la novia, tienen que ir presidiendo mesas y son los principales de cada una de las mesas que hay en el salón. ¿Sabían más o menos cosas así por el estilo o las ignoraban por completo? Sí, no sabía, no. Ni lo de la bandera, no. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, en la sociedad, ¿para qué utilizamos el protocolo? Pues para el trato social. Eso nos va a dar un orden y vamos a tener un control de lo que hagamos. Desde el punto de vista de la diplomacia, pues obviamente hay fórmulas de validez jurídica determinadas por la Cancillería. Las Cancillerías tienen un jefe de protocolo, o sea que si hay un evento a donde yo voy a invitar a gente de la Cancillería o tengo invitados a embajadores, el jefe de protocolo de la Cancillería es quien va a trabajar conmigo como organizadora de eventos en el tema de presidencias y presidencias, como lo escucharon de parte de estos muchachos que están aprendiendo de esta actividad. Y eso vamos a ver cómo es que funciona. En el derecho internacional, pues los tratados internacionales también tienen su parte, todo está escrito. Desde hace mucho rato se viene reconociendo el protocolo, por eso les decía que tiene su parte teórica y esa parte teórica pues obviamente nos va dando la organización de todas estas cosas y la razón de ser y algún conocimiento que nos indique cómo es ese protocolo y de dónde viene. Desde el punto de vista de la actuación, son normas de procedimiento, desde el punto de vista criptográfico, desde el punto de vista de la seguridad, porque hay protocolos que uno sigue, por ejemplo, ese protocolo de la clave Morse o de otro tipo de cosas, son protocolos de comunicación que tienen que ver con aspectos de seguridad. Ustedes saben que en las películas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y esto, cuando mandaban mensajes a barcos para el lanzamiento de misiles, pues esta información no llegaba con una llamada, pues porque ni telefonía ni celular. Hoy en día también en la mitad del mar no es mucha la conectividad que uno pueda tener. Entonces, obviamente hay una comunicación desde el punto de vista satelital, pero los barcos entre sí tienen algún tipo de conexión. ¿Recuerdan con el tema del Titanic? Que el Titanic manda una señal y dice que están en grave problema y que por favor los ayuden. Y uno de los barcos que pasó más cercano se hizo el loco y no les paró bola. ¿Recuerdan en la película? Sí,
Pero Pues no es me acuerdo por qué el barco se hizo el que oyó y no quiso oír, ¿por qué fue? Pues porque no entendió las llamadas y porque como habían pintado al Titanic como algo como tan fuerte y tan invencible, pues no le prestó atención. Y era el barco más cercano. Y entonces omitió la colaboración y la ayuda. Si ellos hubieran llegado antes, pues obviamente las personas no hubieran muerto de hipotermia. Muchas personas se hubieran salvado porque los hubiera recogido el barco y hubieran hecho otro llamado de atención a los barcos cercanos, pero obviamente llegar hasta el sitio donde estaban, pues era muy difícil. Entonces, cuando se habla de protocolo desde el punto de vista criptográfico, tiene que ver con los temas de seguridad, temas en los que yo pues no soy experta. Entonces, ¿cuál es este? Por ejemplo, el cifrado. La clave Morse era una especie de comunicación que se podía identificar como un protocolo de seguridad, la autenticación de mensajes, la verificación de identidades. Ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial había una cantidad de personas que se consideraban espías y ellos tenían que verificar con una palabra clave que eran los que decían ser, ¿correcto? Y hablaban a nivel de claves. Entonces, estas situaciones específicamente tienen que ver con este tipo de protocolos. Las bases algorítmicas que transportan datos de manera segura y, por ejemplo, nosotros encontramos en algunas disciplinas una serie de protocolos de funcionamiento. Cuando uno instala un sistema de iluminación o un sistema de audio, si hay, por ejemplo, en el computador central, la forma de enlazar, voy a hablarles, de pronto hay una sala de control que puede verificar el funcionamiento de 4 salas al mismo tiempo. Digamos que hay un ejemplo y es el edificio del Banco Caja Social que está en la calle 76 con carrera séptima. Ese edificio tiene muchísimas salas de eventos, grandes y pequeños, donde les caben 10 personas o donde les caben 60, donde les caben 100 personas y todo eso está controlado por unas matrices y esas matrices determinan, por ejemplo, el nivel de ocupación, encienden las luces y los sistemas de refrigeración 5 minutos antes a que el evento empiece, el tema de subir y bajar las cortinas y apagar la luz está completamente automatizado, el tema de disponer de la microfonería, de la grabación en el computador, todo está totalmente organizado. Los video BIM, por ejemplo, se controlan con una dirección IP que tiene cada uno de los video BIM y de esos video BIM conocen específicamente cuándo se les cambió la bombilla, cuándo se les hizo mantenimiento, una cantidad de cosas que son importantes para el funcionamiento de esto. Entonces, se escribe un manual de protocolo para verificar el funcionamiento de todos los equipos. Entonces, si llega un técnico, lo primero que tiene que hacer el técnico no es ir a intervenir el video BIM que no funciona, no, tiene que entrar al computador que hace el control general de la situación, que es la cabeza central del sistema y de ahí en adelante empieza a hacer una serie de protocolos. Cuando uno le lleva un televisor a un técnico o cuando uno le lleva el equipo de sonido de la casa, ellos siguen determinados protocolos hasta identificar las fallas. Entonces, ahí hay un protocolo que es específicamente de temas de seguridad, de temas de funcionamiento, que también es llamado protocolo, que no tiene nada que ver con el que nosotros, digamos, intervenimos. De comunicación, por ejemplo, a nivel informático o a nivel de comunicaciones en Internet, están también las redes de datos o las aplicaciones. En la investigación hay protocolos de investigación. Las metodologías de la investigación son protocolos de investigación que le dicen a uno, bueno, ¿cuál es la pregunta problema? Después de la problemática, entonces, redacte la pregunta problema, dele alcance al tema de investigación y de ahí en adelante le hacen a uno seguir una serie de pasos hasta llegar al estado del arte y el estado del arte, pues obviamente mirar cada uno de los temas que tienen que ver con la parte jurídica, bueno, en fin, ustedes ya saben de todo eso porque están ya involucrados con el tema de investigación. De tratamiento también, porque
fíjense que ahora los médicos con el tema del COVID siguen unos procedimientos y establecen un protocolo. Entonces, si la persona de alguna forma se siente enferma, si tiene los siguientes síntomas, entonces llama a su sistema médico. En el sistema médico le hacen preguntas y determinan mandarle una consulta domiciliaria. Y en la consulta domiciliaria viene el médico, lo atiende, identifica tales cosas, pero le dicen usted se tiene que quedar aislado, usted tiene que usar el tapabocas permanentemente, usted tiene que tomar tal o cual cosa, se observa los siguientes síntomas, por favor, anuncia al sistema médico, si no, entonces usted guarde de todas maneras este protocolo, usted debe quedarse tantos días, entonces con el Omicron son unos días, con el COVID son otros días, y así le van diciendo a uno cómo es. No solamente con el tema del COVID, con el tema de muchísimas enfermedades, y entonces los médicos determinan cuál es el protocolo a seguir. Entonces usted no puede ingerir los siguientes alimentos, si usted se intoxicó, entonces de aquí en adelante solamente puede tomar jugos de frutas astringentes, tiene que tener una dieta blanda, tiene que tener determinados cuidados. Esos son protocolos que están a nivel de tratamiento y que forman parte del protocolo médico. De tipo notarial, entonces le dicen a uno, bueno, entonces presente su cédula, si usted viene para la firma de una escritura, entonces por favor siéntese aquí, identifique que el texto de la escritura usted está de acuerdo con él. Después de haber firmado eso, entonces en esta sala de protocolo, por favor llame a las personas de la notaría, las personas de la notaría verifican que la identidad de la persona que aparece firmando la escritura corresponde con el número de cédula, que están todos los intervinientes en el proceso y que previa revisión del notario el documento se puede realizar. ¿Por qué se demoran tanto esos procesos notariales? Porque el notario tiene personas que están verificando, por ejemplo, lo normal. Lo normal cuando uno autentica un documento, entonces le dicen a uno, es autenticación de firma, es autenticación de huella, esa verificación de contenido, es dar fe que este documento es igual a otro en su original. Entonces a uno le preguntan qué es y las personas que están ahí abajo pues obviamente identifican muy fácilmente de qué se trata. Pero cuando se trata de otro tipo de documentos y de protocolos dentro de la notaría, el notario estudia los documentos y ve la viabilidad de otorgarle con su firma el respaldo necesario. Entonces, por eso es tan importante la participación del notario dentro de todo ese proceso. Y llegamos al proceso social, básicamente, que es como el que más nos interesa, y entonces lo vemos en la parte diplomática, en la parte militar, en el contexto empresarial, desde el punto de vista del orden eclesiástico, a nivel deportivo y a nivel civil. Entonces, empezamos a anotar cosas y espero que tengan sus notas porque al no tener notas, la cosa se les va a complicar. Obviamente ahorita tienen que saber definir muy bien qué es el protocolo, cuáles son las clases de protocolo que existen y por qué nosotros nos vamos a centrar en el protocolo social. Claro, hasta allí, ¿tenemos alguna pregunta, algo que quieran saber? No, señora. Pues algo del video que era azafatos, ¿es lo mismo que azafatas para ellos o que es un azafato? Sí, lo mismo que azafata para nosotros. Lo mismo que azafata para nosotros. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Alexa. No, profe, no, señora. Ok, María Paula, okay. ¿Estás en clase? Por favor, que te pregunté y no me contestaste. María Paula. ¿Has escrito por el chat o algo así? Sí, señora. Profe dijo, sí, señora. Ah, ok. Perfecto. Y dijo antes, depende de lo que se va a organizar, se mira cómo se realiza el evento. Correcto. Muy bien. Gracias, María Paula. Muy bien. Entonces, en el protocolo social, lo primero, la dignidad de las personas. Eso es muy, pero muy importante. ¿Qué cargo ocupan? Y eso es absolutamente necesario dentro de este proceso, porque eso nos ayuda a nosotros a organizar los listados de las personas, su ubicación y su participación. El rol que desempeñan.
qué tan importantes son para el evento que estamos desarrollando. Por ejemplo, estamos haciendo un evento que tiene, ¿cómo se llama el niño que está involucrado en temas de contaminación ambiental y que se ha convertido como en un líder? Ustedes lo han visto en noticias, ¿cierto? Francisco. Sí, profe. Sí. Bueno, digamos que nuestro evento tiene que ver con manejo ambiental y con el éxito de algunas comunidades, pero lo tenemos a él como un invitado especial. Si es un niño que tiene algo así como 10 o 12 años, ¿qué podemos decir si él hasta ahora está en etapa de colegio? Él es un chiquitín, pero él tiene una parte muy importante y es todo su trabajo ambiental por redes sociales y su movilización, digamos, como de personas en torno a los temas ambientales. Entonces, para nosotros es un invitado muy importante. De pronto tiene dignidad y reconocimiento más por el conocimiento que tienen las personas de la gestión que él ha desarrollado, pero específicamente pues no tiene títulos, no ha sido graduado, no pertenece a las fuerzas militares, no pertenece a la iglesia, no pertenece al orden ejecutivo, no está vinculado a ninguna empresa como gerente de empresa, no ha recibido, digamos, hasta ahora como ningún premio desde el punto de vista reconocimiento nacional, una orden de Boyacá, una orden de San Jorge. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a ubicar? Pues desde el punto de vista del rol social que desempeña, y ahí le doy el lugar que él debe ocupar. Otra cosa es por la antigüedad. Cuando hay personas, por ejemplo, en Universitaria de Colombia, el señor Carlos Moreno de Caro, como por decirle a ustedes algo, el señor Carlos Moreno de Caro fue rector en algún momento. En este momento no tiene ningún cargo desde el punto de vista administrativo, pero la universidad es de él, o por lo menos a todos nos consta que él con su trabajo hizo la universidad, venía de la Universidad del Trabajo y creó Universitaria de Colombia, y ahora en Universitaria de Colombia él tenga cargo o no tenga cargo, él tiene una antigüedad y por el contrario, a cualquier otra persona, él es el más antiguo de todos, porque de su cabeza surgió la idea de creación de Universitaria de Colombia. Entonces resolvieron ponerle rector emérito de la institución, y antes de eso se hablaba de fundador, que son dos cargos que no tienen que ver con la organización administrativa. De hecho, cuando se presentan los documentos ante el Ministerio de Educación Nacional, él no firma. Firma el rector, porque según el protocolo que se ha identificado desde el Ministerio de Educación, es el rector el que tiene las responsabilidades. Pero uno en un evento, pues obviamente no puede obviar la participación del doctor Carlos, ni puede obviar su participación en muchas cosas. Por ejemplo, en sustentaciones ya afortunadamente, digo afortunadamente porque eso ha generado muchas incomodidades ante el Ministerio de Educación. Ellos no entienden por qué una persona que no tiene un cargo visible administrativo tenga que participar de las reuniones. Entonces él ya se resignó y le cede toda la responsabilidad al rector y a las demás personas. Por ejemplo, al señor Isaac Moreno de Caro. El señor Isaac Moreno de Caro es el presidente del grupo educativo, porque ellos crearon un grupo educativo. ¿Cuál es el grupo educativo? Bueno, por un lado está Institución Universitaria de Colombia y por otro lado están las carreras técnicas, que dependen de la Secretaría de Educación, pero por el otro lado está el colegio. Entonces, grupo educativo es conformar un grupo entre la universidad, entre el colegio y entre la entidad de carácter técnico que tenemos dentro de la universidad. Y él ya no es el vicerrector, como fue hasta hace mucho rato, hasta hace poco tiempo, perdón, sino es el presidente del grupo educativo. Y viene el rector, y después del rector viene el vicerrector académico, que es el señor Isaac Moreno Pérez. Pero también tenemos otra dignidad que no se puede obviar, y es el secretario general de la universidad. Y el secretario general de la universidad es el señor Carlos Andrés Moreno Holman. Entonces, a partir de allí, uno empieza a ver cuál es el staff de la universidad y dónde están los decanos y cómo está organizado todo. Y entonces uno mira ese organigrama y uno tiene que organizar a las personas y darles un tratamiento de acuerdo a lo que tengan. Entonces, en este caso, por ejemplo, por la antigüedad, al rector emérito
por antigüedad hay que darle un lugar. Entonces, un punto a revisar. Por los reconocimientos nacionales, esas son las condecoraciones, que después las vamos a ver. Si es el anfitrión de la reunión, por ejemplo, Julio es el que nos está invitando al evento y él forma parte o es cabeza de la entidad que está realizando el evento. Entonces, por el hecho de ser anfitrión, él ocupa la cabeza. Entonces, vamos a mirar dónde Por ejemplo, ubicaríamos como a el Julio. Mundial 2010, que Mandela era entonces como el anfitrión. Nelson Mandela, sí, en el Mundial de 2010, Sudáfrica. No sé muy bien cómo le dieron ahí, porque, por ejemplo, ahí debería estar el presidente de la FIFA, pero si él estaba en el acto inaugural y la Sí. sede era en Sudáfrica, entonces a él, por dignidad, tendría que dársele un lugar especial. O sea, él es el presidente de la sede, pero no es el presidente desde el punto de vista deportivo, ¿sí? Pero a él hay que respetarlo por ser el anfitrión del evento, por decirlo así. Y porque él tiene una dignidad específica. Es el presidente del país donde se realiza, pero las que digamos tienen algo que ver ahí son las autoridades deportivas. Entonces, ¿quién está a la cabeza de eso? Pues la FIFA. Y todas las federaciones que vayan a estar involucradas en eso. Por eso es que uno tiene que revisar bien quiénes son los participantes. En los juegos que se hacen a nivel de fútbol en Europa, ellos tienen presidentes de ligas. Entonces uno tiene que revisar cómo son las ligas y cómo van apareciendo y de alguna forma cuál es el orden que ellas van, digamos, como teniendo, ¿no? Por la representatividad. En este caso, por ejemplo, si se hace un evento con mujeres cabeza de hogar que tienen una actividad en particular, entonces a ellas también hay que tenerlas en cuenta porque ellas representan comunidades. Entonces hay que mirar a ver cómo se les trata. El protocolo social también va aplicado en la utilización de las mesas y con el tema de precedencias. ¿Alguna duda con respecto a este protocolo social? No, profe. ¿No? ¿Ya lo anotaron todo? ¿Dónde se aplica el protocolo social? El protocolo social con dignidad de personas, por el rol social, por la antigüedad, por el reconocimiento nacional, porque es anfitrión, porque es representativo de un sector, en la utilización de las mesas y con el tema de las precedencias. Entonces yo, para poder organizar a las personas, me tengo que referir a estos aspectos. O sea, esto es clave en la ubicación de personas dentro del evento. La dignidad, el rol social, la antigüedad que tienen, el reconocimiento si lo tienen, si se es anfitrión, si representan a una comunidad y pues obviamente lo tengo presente en la utilización de las mesas, de los auditorios y en general con las precedencias. Bien. ¿No lo tienen anotado? 2 segundos y así, por favor, lo anotan si son tan amables. Listo. ¿Listos? Bueno, ya tenemos todo organizado, así es que creo que vamos a enfrentar el primer concepto, que es una precedencia, que lo han oído de los muchachos que están estudiando organización de eventos y protocolo, y que lo dijo también la experta en manejo de protocolo, y dice, es importantísimo revisar las precedencias y las presidencias, que son diferentes. Entonces, ¿qué es una precedencia? Es la parte del protocolo que establece el orden de prelación entre los asistentes a un acto. Por lo general, son autoridades. El sistema de precedencia significa ordenar a las solo personas. para autoridades. Señor. Solo es aplicado a las autoridades, nada más. No.
me voy a devolver a todo esto, por dignidad de la persona, por el rol social, por la antigüedad, Sí, sí. por el reconocimiento, por si es el anfitrión, por si representa a alguna comunidad, por si estoy organizando un auditorio, por si estoy organizando una mesa. Entonces, el sistema de precedencia significa ordenar a las personas de forma jerárquica por razones de cargo o de categoría que acuden a un determinado acto. Aunque parezca algo sencillo, puede dar lugar a muchos conflictos. ¿Por qué? Porque es que siempre encontramos en los eventos gente que se quiere sentar donde no toca. Y uno tiene que ser como jefe de protocolo y como líder, por eso es que en el video se hablaba de liderazgo empresarial y que esto se organiza con muchísimo tiempo de anticipación. Pues, ¿por qué se organiza con tiempo de anticipación? Porque si tengo autoridades eclesiásticas, he hablado con el jefe de protocolo eclesiástico. Porque si tengo autoridades militares, pues he hablado con el jefe de protocolo de las autoridades militares, o sea, del Estado Mayor Conjunto del Ejército, de las Fuerzas Militares. Porque si están involucrados presidente de la República, ministros y demás, he hablado con el jefe de protocolo de Presidencia de la República y así sucesivamente. Si de casualidad tengo involucrada alguna embajada, pues obviamente esas son normas de otro país y todas las normas son diferentes. Entonces, he tenido que revisar quiénes son los asistentes al evento y he tenido que estudiar ese protocolo para saber específicamente cómo lo manejo en mi evento. Por eso es que se dice que aunque parezca algo sencillo, puede dar lugar a muchísimos conflictos, porque puede ser que me equivoque y ubique a la persona en el lugar equivocado. Entonces, esta historia está para los organizadores de eventos sumamente clara. Por ejemplo, si hay personas en condición de discapacidad, ¿dónde las voy a poner? Dependiendo, por ejemplo, del evento, ¿no? Si es un evento deportivo y son sillas de ruedas y todo eso, uno los pone en la parte de adelante y en las graderías o en las silleterías ubica uno a las otras personas. Entonces uno identifica si están presentes las federaciones. En ese caso serían tener en cuenta la representatividad o el nivel jerárquico de las federaciones. Entonces hay que mirar muchísimos, pero muchísimos aspectos. Entonces, ¿dónde hay o en qué lugares se aplican esas precedencias? Entonces, en un auditorio, en la mesa, en un vehículo o en un avión, para el tratamiento de grados militares, para la disposición de las banderas, cuando se toque el himno nacional y los himnos de los demás países, y dentro de un acto protocolario, es decir, el que se debe regir por el protocolo. Total, en todas estas condiciones hay una precedencia. Entonces, si vamos a montar a distintos vehículos, personalidades, tenemos que saber quién va en el vehículo 1, quién en el 2, quién en el 3 y cómo se montan a ese vehículo. No es que venga, no, usted es gordito, entonces váyase en la parte de atrás y usted entonces váyase adelante con el chofer. Nada, hay cucas, así no es, así no se maneja. Y si los voy a montar a un avión, pues también. Cuando van organizados en el avión, de la misma manera van organizados con protocolo. Si viaja el presidente con sus ministros, el presidente irá adelante y tiene una silla preferencial y es el último que se monta y el primero que se baja. Entonces hay que verificar cómo son las cosas de estos protocolos. Y además tenemos que mirar aquí, por ejemplo, un poquito de la historia. Entonces, dicen ustedes Pantotep, ¿y eso qué es? Entonces, las máximas de Pantotep datan desde 2350 antes de Cristo, o sea, chorrocientos mil años antes de que Cristo naciera. Y el visir, que era el faraón de Egipto, fue el primero que empezó a observar las máximas de Pantotep. Entonces, ¿qué quiere decir Pantotep? Significa amado por Dios. Él vivió 110 años y sus máximas fueron consideradas un patrón de vida en el comportamiento del reino egipcio. Entonces, aquí tenemos el primer ordenamiento. ¿De qué se trataba esto? De plantear proverbios morales y máximas de sabiduría que pertenecen a la literatura del antiguo Egipto. No todas las veces la gente se lavó las manos para sentarse a comer. No todas las veces la gente comió con cubiertos. No todas las veces la gente empezó a comer después de que el anfitrión lo hiciera. Aquí, por ejemplo,
En los eventos de carácter social, si ustedes son invitados, ustedes tienen que identificar quién es el líder de su mesa. Y apenas a ustedes, por ejemplo, dependiendo de la forma en cómo les sirvan la comida, a veces, bueno, lo vamos a ver acá, pero hay una pasada al buffet, esa pasada al buffet normalmente la gente no pasa toda como en desorden, pero cuando hay un evento de protocolo, hay alguien que le va indicando a la mesa 1 pasar, a la mesa 2 pasar, y uno va pasando en orden de la mesa. Hay otros eventos donde todo el mundo pasa como le parece. No, es que yo no tengo hambre, entonces yo voy más tarde. No, es que esto tiene unas normas. Entonces la gente tiene que empezar a comer cuando quien preside la mesa empieza a comer. Es decir, hay un ritual con la servilleta, hay un ritual con la cristalería, hay un ritual con los cubiertos, hay un ritual con el orden en el que yo debo hacer todo esto. Pero entonces es un tema total de observancia de lo que está pasando. Y muchos de estos principios, como le pasó a Pantotep en Egipto, él determinaba que había normas y esas normas fueron dándole ordenamiento social a una organización de carácter pues tan importante como fue la cultura egipcia. Entonces él tuvo una participación bien interesante y él determinó unas primeras reglas. Por ejemplo, una de ellas, enséñale lo que se ha dicho en el pasado, entonces él dará un buen ejemplo a sus hijos. Yo no sé si ustedes recuerdan y en sus casas han oído decir, mijito, es que aquí se hace esto así, porque desde cuando estábamos con su abuelo determinó que cuando era domingo y el día domingo se iba a hacer un almuerzo de carácter familiar, todo el mundo tenía que llegar a la hora en punto. Esos ordenamientos sociales se han perdido mucho. ¿Y por qué se han perdido? Porque pues hemos perdido la noción de lo que dicen los antepasados. Daniela tiene una familia bastante tradicional. ¿En tu casa has oído hablar algo así de tu abuelita Tita? Daniela. ¿Alguien ha tenido algún planteamiento así desde su familia, que es que así se hacía cuando nos sentábamos con los Pues sí, abuelitos? varios, por ejemplo, que no vale acá autoinvitado, que yo voy a llegar ya ahorita, Pau. No, el anfitrión tiene que invitarlo para cualquier cosa, entonces ahí sí venga a la casa. O que uno si va a una casa lleva alguito, unas galletas o algo, no va a ir solo por ir y ya, que se lo invitan llegó y ya, ¿no? Pues esas. Claro, cosas de esas. Siempre que lo invitan a uno a comer, entonces uno lleva un postre o lleva una botella de vino. Y después del evento, entonces, después de que fue esto, llama al día siguiente, muchísimas gracias, pasamos delicioso, qué bueno haber compartido con ustedes y cosas así por el estilo. Entonces, esto se viene gestando desde la época de los griegos. Entonces, Pantotep es el primero que empieza a dar estas normas de procedimiento y de comportamiento. No seas arrogante por sabio, aprende tanto del ignorante como del estudiado. Ese fue un principio de Pantotep. No estés orgulloso de tu saber, toma consejo del ignorante y del sabio. No se alcanzan los límites del arte y ningún artista alcanzará la perfección total. Como quien dice, no te creas como de a mucho, que siempre va a haber alguien que brille más que tú. La verdad es grandiosa y su eficacia perdura. Entonces, el señor Pantotep se dedicó a darle, digamos, algunos parámetros a los comportamientos de orden social a el Antiguo Egipto. Y entonces eso ellos lo consideraron un primer viso de organización social. Sigue tus deseos mientras vivas y no hagas más de lo que es debido. Cuídate de un acto de avaricia, es malo y una enfermedad incurable. No repitas calumnias. Cuídate mientras vivas. No hables en contra de nadie, grande o pequeño. Y fíjense que siempre están planteando algún tipo de equidad. Un segundo, por favor. ¿Aló? 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 ¿Aló?
El número marcado no está en servicio. Por favor. Aló, es que estaba entrando una llamada, pero no entró. Y como estoy pendiente de una visita domiciliaria, entonces creo que están llamando de ese servicio médico. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos enseñan de alguna manera parámetros para comportarnos socialmente. Y entonces, ¿en qué año fue? Para que lo tengan claro, 2350 antes de Cristo, Pantotep. Bueno, muy bien. Normas de Profe, ¿la respeto. puedes devolver un segundito? Claro. ¿A qué parte me dices? A la de la fecha. Ahí, profe, gracias. Ya. Ahí, Gracias. un segundo que es el señor Isaac Moreno, un segundo. ¿Alguna situación que tengan que preguntar? Entonces, primera norma, Pantotep, organización jurídica, organización social en el Antiguo Egipto, ¿todo claro? Niños. Profe. Señor. Sí, señor. Espérame un segundo, por favor. Señor. Dime, Jorito. Sí, profe. Todo claro, profe. Sí, señora. Ok. Bueno, listo. Entonces, mañana nos vemos como corresponde.
en nuestra clase y bueno, ahí estaremos. Cualquier duda, pues mañana me preguntan. Bueno, Gracias, profe, buen día. buen día. Gracias. Que tengas buen día, Gracias, profesor. que les vaya. Chao, que les vaya bien.